Lao Tse dice, el sabio gobierna de modo que vacía el corazón de deseos, llena el vientre de alimentos, debilita la ambición, y fortalece hasta los huesos. Así evita que el pueblo tenga codicia y ambiciones, para que los oportunistas no busquen aventajarse de los otros. Quien practica la no acción, todo lo gobierna. Vaciar el corazón de deseos significa no albergar pensamientos egoístas. Somos seres muy pequeños y, si nuestros deseos se centran en un ser tan pequeño e insignificante como nosotros, entonces nuestros logros serán pequeños. Todos los grandes inventores fueron motivados por aportar algo a la humanidad, no para cumplir sus deseos personales, y, ciertamente, han ayudado a la humanidad. Sus logros fueron grandes porque no se concentraron solamente en sí mismos, en un ser tan pequeño como el ser humano, sino en la humanidad entera. Es por esto que el logro de un bodhisattva siempre será más grande que uno que sigue el camino del Hinayana, Theravada, porque el bodhisattva, su principal motivación es la liberación de todos los seres, no solo de sí mismo. Sus logros, por lo tanto, son grandes, muy grandes. Lao Tse dice, llena el vientre de alimentos. Llena el interior de profundo amor por todos los seres. Normalmente, muchas personas creen que un monje debería estar vacío, ser un vacío, hueco, pero un monje debería estar lleno, muy lleno, porque si está lleno, entonces no hay espacio para lo indeseado. ¿Has visto al Buda gordo en China? Su panza representa esto. Se dice que este es una emanación del mismo Bodhisattva Maitreya, el que se convertirá en el próximo Buda en el futuro. Lao Tse dice, debilita la ambición. Si ya estás lleno interiormente, no hay ambición. El que tiene ambición es aquel que se siente vacío interiormente. No seas un vacío, mantén ocupada tu mente y tu corazón. Si te sientes vacío, significa que estás cayendo en la ignorancia, en el ensueño, porque la vida está tan llena. Por todos lados hay un ser a quien ayudar, hay un ser a quien proteger, hay un ser a quien amar. Si estás lleno de esta forma, entonces no puedes sentirte vacío, y si no estás vacío, entonces la ambición se debilita. Lao Tse dice, fortalece los huesos. Tus huesos son lo que te mantiene en pie, firme. Fortalece los huesos significa el fortalecimiento de la conducta ética y moral. El fortalecimiento de la sabiduría y la comprensión. Es lo que te mantiene en pie. Alguien sin disciplina y sin sabiduría siempre caerá bajo por ello. Se arrastrará como alguien sin huesos, sin apoyo, sin fuerza. Lao Tse dice, así evita que el pueblo tenga codicia y ambiciones. Lao Tse siempre dice que si sabes controlar tu propio cuerpo, si te sabes controlar a ti mismo, entonces podrás controlar el mundo entero. Porque la sociedad humana funciona como un ser humano gigante. O podríamos decir, el ser humano es una sociedad en miniatura. Si te sabes controlar internamente, sabes controlar una sociedad, un pueblo. Se dice que si el Buda no hubiera renunciado a su hogar y se hubiera convertido en monje, hubiera sido el próximo emperador universal, incluso más superior que Alejandro Magno o Gengis Khan. Pero, pese a renunciar al hogar, eso no ocurrió. Se convirtió en algo más superior todavía, en un Buda. Los emperadores vienen y van, pero los Budas son eternos. Lao Tse dice al final, quien practica la no acción, todo lo gobierna. Ya hablamos de qué es la no acción. Si practicas la no acción, es decir, eres total en todo lo que haces, sin dejar huellas, entonces puedes ser el gobernante del mundo. Porque sabes controlarte, puedes controlar a los demás. Siguiente sutra. Lao Tse dice, cuando el Tao reina en el mundo los caballos de guerra acarrean estiércol. Cuando no hay Tao en el mundo los caballos de guerra abundan en los arrabales. Cuando el Tao reina en el mundo, las armas no tienen sentido. Tao significa paz.
Lao Tse dice que cuando hay paz, ¿de qué sirven las armas? Sin embargo, cuando el Tao se pierde, las armas abundan, la violencia, las guerras. Esto es obvio, esto lo podemos entender. Lo difícil de entender son los dichos siguientes. Lao Tse dice, no hay mayor error que consentir los deseos. Cuando se habla de deseos, se habla de los placeres sensoriales. No hay mayor error que esto, ¿por qué? Porque significa caer en una dependencia, en un vicio. El día que la humanidad sea capaz de hacer cumplir todos sus deseos, será el día en que la humanidad caiga en la locura. Es una bendición que tus deseos no se cumplan. El loco es aquel que no es capaz de renunciar al deseo, que busca cualquier forma, ya sea legal o ilegal, de consentirlo, nunca se rinde. Pero hoy día, en la sociedad en que vivimos, rendirse es visto como algo malo. La sociedad te dice, nunca te rindas. Sin embargo, a veces rendirse resulta más difícil que no hacerlo, sobre todo cuando se trata de un placer sensual. En este caso, ¿quién es más fuerte? El que se rinde ante el placer sensual, el cual es difícil de abandonar, o aquel al que el placer sensual lo tiene tan atado, manipulado, que no puede concebir el rendirse. El que se rinde es más fuerte. Es por esto que, para rendirse, a veces se requiere más fuerza que ser diligente. Lao Tse dice, no hay mayor desgracia que ser insaciable. Lao Tse sigue machacándote. Si no comprendiste lo primero, entonces comprende que, no hay mayor desgracia que ser insaciable. El deseo es insaciable, y esto es una desgracia para quien lo experimenta. ¿Te has sentido bien sintiéndote vacío? El deseo te hace más vacío, más hueco. Es por esto que el deseo es insaciable, porque, al mismo tiempo que deseas, te vacías. Y esto es una desgracia. Sentirse vacío es sentirse desgraciado, y lo sabes, porque todo el mundo conoce ese sentimiento. Lao Tse dice, no hay mayor vicio que ser codicioso. ¿Por qué seguimos soportando esta desgracia? Porque es un vicio, y los vicios, aunque resulten en dolor, son difíciles de dejar. La codicia es un vicio, el acumular es un vicio, y necesitas un vicio con el cual puedas ignorar que eres desgraciado, para soportar el dolor de la desgracia. Para esto funcionan todos los vicios. ¿Cómo abandonamos, entonces, estas tres cadenas? Es decir, deseo, insaciabilidad y codicia. Lao Tse dice, quien sabe contentarse siempre está saciado. El codicioso siempre está serio, con cara larga. Por esto siempre están en conflicto, en pelea con todo el mundo. Si puedes observar el atardecer y sonreír, estás aprendiendo a contentarte. Si sabes disfrutar de cada momento, de las personas, del ambiente, de la poca comida, de la comodidad, de la simple sonrisa de tu esposo o esposa, de tu mascota o los animalitos de la calle, de los niños jugar, de hablar cualquier tontería con tus amigos, si sabes contentarte de esta forma, siempre estarás saciado. Porque siempre, siempre, habrá un momento y lugar para contentarte. Solo debes abandonar la seriedad, la cara larga, el peso que tienes, y simplemente soltarte y amar a todos los seres. Lao Tse dice, el cielo es eterno y la tierra permanece. El cielo y la tierra deben su eterna duración a que no hacen de sí mismos la razón de su existencia. Por ello son eternos. Esta es la razón por la que aún se sigue hablando de Buda, de Cristo, de Lao Tse, y de todos los demás grandes genios de su historia. No hicieron de sí mismos la razón de su existencia, sino que se enfocaron en ayudar a los demás. Es por esto que aún permanecen, se habla de ellos como si apenas estuvieran aquí ayer. No se puede decir que están muertos, se sienten tan vivos como el día que caminaron sobre esta tierra. Los Theravada dicen que Buda entró al Nirvana, simplemente se fue, no está, no existe. El Mahina dice que el Buda no es tan impotente para esto, no es tan egoísta para hacer esto. ¿De qué sirvieron entonces tantos miles de eones de vidas para convertirse en un Buda, si cuando lo haya hecho, simplemente desaparece? Esto es limitar mucho el poder del Buda, el alcance del Buda, la gran compasión del Buda. El Naina dice, alguien que ha destruido todo karma, ¿cómo puede seguir en el sasra? Pero el Buda afirma, en el Sivaka Sutta, que no todo lo que existe es por karma. Esto es lo que ellos olvidan. ¿Acaso el árbol brota, da flores y frutos porque es su karma? Un bodhisattva no permanece en el sasra porque es su karma, porque no se ha liberado de la atadura de la existencia cíclica, sino más bien por su compasión hacia todos los seres.
Se acerca a los seres, enseña a los seres, ama a los seres, no porque esté apegado a los seres, ni tampoco porque tenga aversión. ¿Acaso el árbol da frutos porque tenga deseos o aversión? Cuando el Buda habla de destruir las impurezas, de la extinción, se refiere al deseo y la ignorancia. Una vez aniquilados, ¿el Buda permanece o no permanece? El Buda nunca dio respuesta a esta pregunta. Ser o no ser, existencia o no existencia, son concepciones basadas en la ignorancia. Un sabio no considera existencia o no existencia como cosas absolutas. Lao Tse dice, el sabio se mantiene rezagado, y así es antepuesto. Excluye su persona, y su persona se conserva. Porque es desinteresado, obtiene su propio bien. Los que se mantienen en la superficie del mundo no duran mucho tiempo. La superficie es caótica, es por esto que la cáscara de la semilla se endurece. Un sabio es igual. Permanece dentro de sí, y se endurece por fuera, es decir, controla sus sentidos, eso es endurecerse. Permanece dentro de sí y, al momento de emerger como un loto, sobresale, más vivo, más brillante que los que se apresuraron. Lao Tse cree en un crecimiento lento, no espontáneo, como se ha hecho creer. Muchos desean la iluminación, el nirvana, y se apresuran. Se tienen que apresurar porque el karma negativo de sus acciones pasadas les persigue. Pero el que hace el bien no tiene miedo, y por lo tanto no se apresura. Al no apresurarse, crece más fuerte, más vivo, más radiante y, por supuesto, sobresale ante los demás. Sobresale porque se excluye. No se exhibe. Y a la hora de salir no es que quiera hacerlo, la naturaleza misma lo lleva a la superficie cuando ya es la hora. Así fue la iluminación del Buda. Estaba tan maduro que era inevitable que la flor se abriera en aquel momento bajo el árbol Bodhi. Es por esto que quien se excluye, quien se mantiene en su interior mientras se endurece por fuerza, entonces llegará un momento, sin que tú lo esperes, en que estarás antepuesto. Y en todos lados todo el mundo verá tu esplendor.